le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En esta emisión estamos conmemorando el 27 aniversario de Bogueraza AC, una organización que principalmente asesora y acompaña jurídicamente a comunidades indígenas en la defensa legal de su territorio. Además, hablaremos sobre el 20 de febrero, que es el Día Mundial de la Justicia Social. En este tema nos acompaña la abogada en Derechos Humanos, María Fernanda Aquino Baeza. Y tendremos en entrevista a Claudia Lorena Martínez Rodríguez y Katia Fernanda Tenorio Chavira. Ambas nos acompañan del Centro Comunitario Edifica, Educación y Formación Integral Canosiana. Acompáñenos para que conozcan más sobre estas organizaciones y más en temas de justicia social. Comenzamos. El 13 de febrero, la organización Bogueraza, que en rarámuri significa Haciendo Camino, cumplió 27 años desde su fundación. Bogueraza es una asociación civil creada en 1994 por el matrimonio conformado por Estela Ángeles y Ernesto Rábago, junto a un grupo de sacerdotes y monjas, con el objetivo de acompañar a las comunidades rarámuri en la defensa de su territorio, particularmente en el municipio de Carichí, como Baquiachi, Bacuseachi, Chineachi y Guaguecherare. Bogueraza asesora jurídicamente a estas comunidades en la defensa legal de su territorio y en la regularización de los padrones ejidales. También les acompaña a través de la implementación de proyectos de educación, salud y reconocimiento de sus derechos humanos y comunitarios. Con la representación legal de la abogada Estela Ángeles, la comunidad rarámuri de Baquiachi logró ganar 33 juicios emprendidos contra los ganaderos mestizos de Nonuava y Carichí, consiguiendo la recuperación de más de 21,000 hectáreas de su territorio. Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquiachi suscitaron amenazas y agresiones en contra de los fundadores. Y el 1 de marzo de 2009, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de la organización. Al día de hoy, las autoridades no han esclarecido este hecho. Los esfuerzos de la abogada Estela Ángeles, directora de la Asociación Civil, y la legítima lucha de las comunidades indígenas del municipio de Carichí tienen sus raíces: la búsqueda de igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad para una vida digna. Conmemoramos en este mes su aniversario, deseando que continúen con su labor y búsqueda de justicia. Ya comenzamos con las entrevistas del día de hoy y estamos conmemorando el Día de la Justicia Social. Con este motivo nos acompaña la abogada María Fernanda Aquino Baeza. Bienvenida, Marifer, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, también. Y bueno, quisiera platicarles un poquito de la trayectoria de Marifer para que se den cuenta un poco acerca de su trabajo. Ella es licenciada en Derecho con concentración en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Salle de Chihuahua, con diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y atención a víctimas. Competidora y coach de competencias de derecho internacional en materia de derechos humanos, nacional e internacional. Fue coordinadora del área legal de violencias de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente litiga con perspectiva de género y derechos humanos en la materia familiar, civil y penal. Marifer, primero lo primero. ¿Cuándo supiste que querías ser abogada? Yo pasé por muchas etapas, pero creo que más o menos como por la secundaria fue cuando me di cuenta. Una de esas etapas era que yo veía a mi mamá, igual el trabajo que hacía mi mamá y lo admiraba mucho. Entonces yo quería hacer algo por las personas, ¿no? O sea, algo que cambiara la vida de las personas y de mis primeras ideas, muy chiquita, era que quería ser investigadora para encontrar la vacuna contra el VIH. Ese era mi primer sueño. Y después me di cuenta que lo mío no era la medicina ni la investigación y por cosas del destino en la escuela me fueron enseñando todo este tema de la cultura de la legalidad. Terminé yendo a competencias de esas
que hacían entre escuelas y así para dialogar esos temas en debates. Y ahí fue cuando decidí que quería estudiar Derecho, ¿no? Porque yo siempre he pensado que el Derecho es la clave para poder cambiar la sociedad en muchos aspectos. Y así me fui enamorando poco a poco. ¿Y cómo te acercaste también a los derechos humanos? Porque pues de ser abogada pues podías defender otras causas, ¿no? Uh-huh. Justo también por mi mamá. De hecho, mi mamá es mi inspiración, yo creo que para la mayoría de las cosas que he hecho en el tema de los derechos humanos. Mi mamá es médica, pero ella le toca, justo embarazada de mí, que la cambien de espacio en el hospital y empieza a atender a personas que viven con VIH y con SIDA. Y mi mamá empieza a darse cuenta de la discriminación tan grande que había a los pacientes. Entonces ella empezó a defender los derechos de sus pacientes sin nunca asumir que lo estaba haciendo, ¿no? Ella lo hacía porque era como respetar la dignidad de las personas y lo veía como su obligación, ¿no? O sea, algo que deberíamos pensar todos y todas. Y yo veía cómo los defendía de otros médicos que no los querían, por ejemplo, operar por miedo a infectarse, cómo luchó mucho con la ignorancia, el tema de la ignorancia de cómo son los contagios. Y aparte, pues mi mamá, al verse involucrada con este tema, fue conociendo más a la comunidad LGBTIQ. Entonces ahí se da cuenta también de este tipo de discriminaciones y pues nos inculca a mí y a mi hermano pues no ser eso, ¿no? O sea, nos enseña con la práctica, ¿no? El respeto a la dignidad de las personas. Y así siempre se me quedó grabado que yo quería ser como mi mamá, ¿no? Buscar ese respeto. Y en mi etapa universitaria, pues encuentro el feminismo, ¿no? Y así fue como poco a poco me fui involucrando con el tema de derechos humanos y tuve la fortuna de que mi maestra, Arely Varela, pues fuera abogada del CEDEM. Y ella me enseñó mucho de los derechos humanos, me llevó a las competencias y me inculcó este amor por las causas sociales. Aquí como ahorita lo comentaba al principio, has sido competidora a nivel nacional e internacional. ¿Cómo son estas competencias, Marifer? Estas competencias son espacios académicos muy, valga la redundancia, competitivos. Van a universidades de toda Latinoamérica y se simulan casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre momentos como muy relevantes actualmente. Por ejemplo, la última competencia que me tocó ser coach, se hablaba de un virus muy similar al COVID, se llama VIDCO, de hecho, el virus en el caso, y del acceso a los servicios de salud y las restricciones ante una pandemia, ¿no? Y entonces hablaba de este tema de meter a prisión a personas que no obedecían las restricciones. Y eso les enseña a las personas que están formándose como abogadas y abogados cómo llevar nuestras realidades a estos espacios internacionales de lucha y entender cómo pues la jurisprudencia y muchas cosas. Y algo que a mí me gusta mucho inculcarles a ellos y a ellas, gracias a la formación que me dio el centro, porque antes cuando era competidora no lo entendía al 100%, es que cuando vas a esos espacios y cuando citas casos de la Corte, estás honrando el trabajo de muchas personas en búsqueda de justicia. O sea, todas esas víctimas que lucharon hasta llegar hasta la última instancia, pues de alguna manera honras su lucha a través de usarla para resolver o a tratar de mejorar la vida de otras personas. Y eso creo que nutre mucho, o sea, humaniza mucho a la carrera de Derecho ese tipo de competencias. Y bueno, ya lo comentaste un poco acerca de tu maestra que era abogada en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pero cuéntanos por favor sobre tu experiencia de haber trabajado en el CEDEM. Sí, bueno, pues yo llegué justo por ella. Ella como que se dio cuenta que yo traía esta espinita y me acercó a la coordinadora de ese momento, que era Jenny Miriam. Me dijo que ella quiere ser voluntaria en mi último semestre de la carrera. Entonces me acuerdo cómo yo veía el trabajo y decía, wow, está bien padre. O sea, en términos de mujeres tan fuertes, buscando justicia en un ambiente tan hostil, ¿no? O sea, las admiraba mucho.
Y recuerdo mucho mi primer caso en el CEDEM, o no mi primer caso, pues mi primera entrevista, que todavía era voluntaria. Cuando hice la entrevista era tan doloroso lo que ella me estaba platicando que yo quería llorar. Y yo no sabía si era correcto, si yo podía llorar, porque pues yo estaba atendiéndola, ¿no? O sea, y todavía me acuerdo de ella y me mueve ese sentimiento. Y el hecho de que ella me decía que había ido a tantos lugares donde siempre le habían dicho que no. Y que era el primer lugar al que había ido que le habían dicho que sí se podía hacer algo por ella. Okay. Y eso me impactó mucho, ¿no? O sea, el saber el peregrinar de una mujer por acceder a la justicia y pensar que fuimos el último recurso, o sea, porque ella estaba por rendirse. Y el que le dijéramos que sí, como cambió su vida. Entonces, pues me enamoré. Me enamoré de las causas. Me enamoré más allá de las causas de solamente los derechos de las mujeres, sino todo lo que se hace en el CEDEM y todo lo que se acompaña en el CEDEM. El hecho de que las personas defensoras encuentren refugio y justo ahora culminando mi etapa en el centro, ya en una etapa muy distinta de mi vida de haber terminado mi carrera, ahora terminando mi maestría, como pues sí, como una carta de amor a este trabajo. Mi artículo de investigación para culminar mi grado fue una recopilación de las memorias de la lucha de Benito Juárez, de Joaquín Solorio y de Siria Solís, y cómo lograron parar a la minera canadiense a través de la lucha y el amor a la tierra. Okay. Y como son un ejemplo para otros lugares, ¿no? Que están en lucha por su territorio. Y creo que fue como un círculo, ¿no? O sea, ahí en el CEDEM me encontré la pasión de las personas por defender la dignidad humana. Marifer, en el ámbito de cuando eras todavía estudiante de Derecho, ¿cómo lo viviste siendo mujer? Porque como tú lo mencionaste, ¿no? Es un ambiente muy hostil, pero bueno, hubo un contraste ahí, ¿no? Saliste de la carrera y todavía estando en la carrera encontraste el CEDEM y te diste cuenta de que pues había estos otros espacios, ¿no? En construcción. Sí, ¿no? Y de hecho la carrera ha tenido muchas evoluciones, la verdad. O sea, estoy orgullosa del trabajo que inició Arely y que a través de mí y de algunos compañeros que hemos seguido conectados ahí podemos seguir impulsando y que la universidad nos ha dejado hacerlo. Pero, por ejemplo, había espacios en los que era muy sorprendente y yo no lo veía. De hecho, esto lo reconocí después. Yo en mi servicio social, pues, siempre he sido muy dedicada y me encanta el litigio. Entonces, yo tenía la mayor cantidad de horas, la mayor cantidad de casos y todo, y siempre se premia al mejor pasante. Y de repente premiaron a otro de mis compañeros y yo pues dije, ok, o sea, yo pensé que él había hecho más trabajo, ¿no? Cuando estoy en mi entrevista final con la persona encargada del servicio, me comenta que yo sí tenía un poco más de probabilidades de sacar el premio, pero dándome a entender como pues que le tocaba a él, ¿no? Y a mí me marcó, y yo creo que nunca se me va a olvidar esto, que él me empezó a decir que estaba muy feliz con mi trabajo, que era una excelente persona y que le había mucho gusto conocerme y que esperaba que yo pudiera ser una muy excelente madre para atraer personas al mundo como yo. Entonces yo fue así como que, wow, estoy terminando mi servicio social como abogada, me está reconociendo mi trabajo como abogada, pero no me ve como una abogada al final de mi carrera, ¿no? Pero qué bueno que vas a poder ser madre, ¿no? Sí, o sea, pero podía ser madre y tenía la oportunidad de traer hombres a este mundo que sí pudieran seguir mi proyecto de vida, ¿no? Y a mí me marcó mucho porque dije como, yo no sabía que me había metido la carrera para eso. Me están informando ahorita. Y yo sé que él no lo hizo con dolo, pero a mí nunca se me van a olvidar sus palabras, porque yo, aún y cuando uno de mis más grandes sueños es maternar, soy mucho más que eso, ¿no? Y eso me inspiró para no dejar que nadie, o al menos de las personas que están dentro de mi contexto, se viera apagada por esa idea, ¿no?
inspirar a otras personas. Marifer, nos decías que, bueno, lograste reconocer algunas de estos machismos y de estas violencias de la carrera. Después, ¿en qué momento encontraste el feminismo o hay algún punto en el que recuerdes, el despertar fue aquí? Pues realmente para mí fue muy gradual y muy como silencioso. El feminismo llegó a mí como con nombre y apellido cuando conocí a Arely, la verdad. Pero para mí era un tema de que pensaban que mis compañeros podían más que yo, ¿no? Entonces yo era como, no, y me voy a sacar mejores calificaciones para que vean que no son nada más ellos, ¿no? Y poco a poco como esta idea de, es que porque eres vato no tienes más derechos que yo. Y llega Arely a mi vida, justo el primer caso que nos plantea ella para una competencia era el de la competencia Valentina e Inés Fernández. Entonces, el caso era tema de mujeres y empiezo a leer. Y ahí es donde empiezo a leer sobre la lucha de las mujeres en el sistema, en el sistema interamericano. Y ahí es donde ya empiezo a moverme. Y todavía me costó mucho tiempo, de hecho. O sea, el llamarme feminista, porque pues estos tabús, ¿no?, que hay a través del feminismo. Me acuerdo que había muchas burlas a eso entre mis compañeros. Y las competencias y el CM fue así como, sí, soy feminista. Me ayudó a sentirme respaldada por otras mujeres y poderme asumir feminista. Y claro que el proceso de construcción ha sido lentísimo y que cuesta muchísimo trabajo y sé que me falta montones para poder saber todo lo que implica la deconstrucción, pero creo que la voluntad es lo importante, ¿no? Y justo me da mucho gusto ahora ver espacios de mis compañeras de la carrera que se empezaron a asumir feministas y pues sí, o sea, cada quien tenemos nuestros tiempos, ¿no? Y ahora poder compartir estos espacios con ellos se me hace muy, muy bonito. Y hay quienes se cuestionan mucho, ¿no? De por qué no todas las mujeres son feministas. Pues porque el feminismo duele, ¿no? Entonces, claro. No es tan fácil, ¿no?, asumirlo. Uh-huh. Marifer, en el tema de justicia social, hay mucho que hacer por buscar igualdad para las mujeres. Pero, pues, desde tu perspectiva como abogada, ¿cuáles serían los principales focos que hay que atender? Bueno, yo creo que ahorita como muy en los tiempos que estamos, creo que tenemos que estar muy atentas del proceso electoral que se viene. Ver que la representación realmente sea representación, ¿no? O sea, este tema de no dejarnos ir por la idea de la paridad, sino asegurarnos de tener una paridad real y representando los derechos de las mujeres. Creo que también el tema de la crianza es un tema que está muy, muy, en este momento muy en la mesa. ¿Por qué? Porque la crianza en este contexto de pandemia pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y evidenció también mucho esto que ya sabíamos, pero que nadie quería ver, que la crianza es una carga que sostienen las mujeres. O sea, aun y cuando haya papá en casa, aun y cuando no sea un contexto violento, por decirlo de alguna manera, las familias tienden a cargar esta labor de crianza a las mujeres. Y esto chocó de manera como muy impactante con lo que se había logrado en los espacios laborales. Entonces, todas estas luchas por la igualdad en los espacios de trabajo se vieron muy mermados en el momento en que la crianza toma como esta obligación tan reforzada para muchas mujeres al tener a sus hijas e hijos en casa. Y creo que ahí evidencia cómo muchas veces avanzamos de una manera muy ficticia, ¿no? O sea, es letra en papel y nada más, pero que no se está construyendo realmente en las personas el tema, ¿no? Y creo que ahí está ahorita mucho de la lucha, también en el consolidar los movimientos. Creo que
creo que encontrar puntos comunes de lucha va a ser algo vital para poder seguir, no jalando cada quien para su lado, porque a veces eso hace que la atención se disperse, ¿no? Entonces, creo que un punto de lucha que todas estamos de acuerdo desde el feminismo, pues es la lucha contra la violencia. Y desde ese aspecto, creo que es muy, muy importante reconocer o poder observar, y para el resto del mundo, cómo la violencia está más que nunca probada, gracias también a la pandemia. Se vive en lo privado y en las casas. No es donde estaba, no es con quién estaba, es en mi hogar. Entonces, eso también es una oportunidad que nos da este momento histórico de poder evidenciar lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, pero cada vez les hace más difícil a las personas opositoras al movimiento decir que no es cierto. Porque ahora es más evidente, ¿no? Como sí. Estas frases que todavía vemos en redes sociales en las que dicen, pues quédense en su casa, si no quieren que las violenten, quédense en su casa. Pero pues la casa es donde, sí, es claro, donde viene la violencia. No se invisibiliza, claro, la violencia en los espacios públicos porque es muchísima también, ¿no? O sea, pero también esta idea de la violencia en lo privado y la manera en que está concebida. Yo todavía creo que en muchos aspectos está concebida como una violencia física, que se tiene invisibilizada la violencia psicológica en cierto, tal vez no en su totalidad, como en otros momentos históricos del movimiento, pero esta carga emocional hacia las mujeres de la crianza, de ser maestras, de estar trabajando, y aparte la carga de la violencia, que en muchas ocasiones es psicológica, hace que se rompan los mecanismos de crianza efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a transminar siempre esta violencia, que siempre ha sido uno de los ejes del CDMI y mío como persona, el reconocer que las niñas y los niños se ven afectados por esta violencia, ¿no? ¿Qué pasa si mamá ya no puede más? Pues no puede ejecutar una crianza efectiva. Entonces, pues tenemos que luchar por estos espacios seguros, que sean realmente seguros, y de política pública que visibilice a las mujeres, no como, no, es que todas las instituciones o todas las secretarías tienen que tomar en cuenta a las mujeres. Qué padre se ve. O sea, escrito es maravilloso, ¿no? Es un sueño. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ya cuando preguntas el cómo o con qué, porque también hablando de presupuestos, otro baile, es cuando nos damos cuenta que nos falta mucho y que nos corresponde a nosotras, ¿no? O sea, mientras nosotras no quitemos el dedo del renglón y no bajemos el tema de la agenda pública, van a importar. ¿Por qué? Porque ahorita, sobre todo en tiempos electorales, en donde está la intención política, donde está el presupuesto, es donde está el interés. Entonces, si nosotras como personas, como mujeres feministas, no movemos la agenda pública, que se nos tome en cuenta en estos momentos clave para los candidatos y las candidatas, entonces se nos va a borrar de los presupuestos, de las leyes, y todo va a quedar como un esfuerzo que sigue muerto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante asumir que también esta etapa, aunque a muchas personas no nos guste, porque a mí en lo personal no me gusta la política, tenemos que estar muy conscientes que es algo que nos va a afectar. Es necesario poner atención ahí. Marifer, durante la pandemia, seguimos en pandemia, pero durante el año pasado, de lo que se vivió, uno de los derechos pues más afectados, como veíamos, era en materia laboral, ¿no? Como de lo que tú hablabas ahorita acerca de la crianza, de la importancia de quién está llevando a cabo esta labor. Y se vieron manifestaciones de mujeres que pues no se podían partir en dos, ¿no? Que tenían este rol pues de ir al trabajo, pero pues tienes a tus hijos en casa, no los tienes en la escuela por la pandemia. Y entonces finalmente muchas mujeres tuvieron que dejar solos a sus hijos e hijas. ¿Cómo se puede trabajar en este tema o qué recurso habría que tomar para que se modificara las leyes en caso que volviéramos a vivir, ¿no? Otro confinamiento, otra pandemia? Sí,
claro, y la verdad es que mucho se espera de que este no sea ni el primero ni el último en nuestro futuro, ¿no? Y yo creo, y incluso hablando un poco sin conocimiento, porque no he leído en totalidad las reformas que ha habido sobre el tema de home office aquí en el estado de Chihuahua, pero casi sin saberlo y sin haberlo leído, te puedo asegurar que no tiene perspectiva de género. Y este tema de decir, ¿por qué no reconocer, no nomás que el derecho al descanso, por ejemplo, el derecho a no la invasión de la privacidad del hogar, a los tiempos estipulados del trabajo y todo, pero nadie reconoce que el trabajo invadió los hogares. Y esos hogares hay niños y niñas que necesitan atención y que necesitan estar estudiando, ¿verdad? Porque también la pandemia nos implica que los niños van a dejarse de lado. Y entonces, por ejemplo, algo que a mí me resulta muy, muy impactante es como de una manera muy sutil la pandemia ayudó para volvernos a sacarnos del espacio público. Entonces, ¿qué pasa? O sea, mamás que tienen que regresar al trabajo porque ya cambió el semáforo por 14ª vez y ya no sabes ni en cuál estás, y vas a regresar al trabajo, pero tus hijos y hijas no van a regresar a la escuela. Entonces, ¿yo qué hago? Porque si yo no los conecto a la escuela, si yo no les mando las tareas a la maestra, mi hijo y mi hija van a reprobar. O voy a tener represalias y la escuela va a pensar que yo no soy mala madre. Y luego viene también, ¿no? Esta juzgar los mecanismos de crianza y luego va al DIF, ¿no? Para checar si los niños están bien o no. Sin tomar el contexto de mamá tiene que salir a trabajar. Y esta falta de reconocimiento de adaptar los trabajos a la realidad que estamos viviendo como mujeres, muchas mujeres, el criar mientras se trabaja. Y creo que eso es algo muy importante. Y volviendo a lo que te digo, donde hay la importancia, ¿no? O sea, el legislador dijo, ok, tengo a miles de personas trabajando desde sus casas, tengo que legislar para darles certeza laboral. Pero, como siempre, ¿no? Política pública generalizada sin perspectiva de género y sin perspectiva de niñez, ¿no? Porque también eso es muy importante. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucho la atención de quiénes vamos a elegir para que sean legisladores y legisladoras, porque es su chamba. Entonces, si seguimos teniendo personas que nos representan sin perspectiva de género, vamos a seguir teniendo leyes que no nos van a servir de nada. Porque te puedo asegurar que muchas mujeres salió esta reforma y fue así como, qué chido, me van a pagar los servicios para, en cierto modo, por lo que utilizo, el derecho al descanso y todo, y en qué momento voy a atender a mis hijos y mis hijas. Entonces, muchas tomaron la decisión de abandonar sus trabajos, regresando del espacio público al privado. Marifer, en tu experiencia, pues dentro del CEDEM y todo el trabajo que has hecho, ¿qué tanta perspectiva de género o qué tantos avances hay en justicia para las mujeres? En términos de justicia... Es decir, la justicia de Chihuahua, digámoslo así, la justicia de Chihuahua, ¿qué tanta perspectiva de género tiene? ¿Han avanzado, no han avanzado? ¿Seguimos donde mismo? La verdad se me haría muy injusto decir que no hemos avanzado, porque sí, ya hay personas dentro de los sistemas de justicia que han hecho un gran esfuerzo, o sea, titánico, para poder poner el tema de las mujeres como prioridad. Pero todavía nos faltan muchos espacios, ¿no? Yo creo que el tema de tomarnos la seriedad de lo que implica el problema, o sea, reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema sistemático, reconocido internacionalmente, o sea, no es que alguien se lo haya inventado aquí, o sea, estamos obligados por una sentencia de la Corte, y reconocer eso implica, por ejemplo, el tema de la Fiscalía Especializada, ¿no? ¿Qué tan especializadas realmente están nuestras personas servidoras en ese espacio? Y las que están especializadas, ¿qué tanto tiempo se retienen, no? Porque hay mucha rotación que implica, yo especializo a una persona en el tema, se va, voy a tener que volver a especializar a otra persona, y esta rotación va haciendo que se pierda el hilo realmente de buscar un cambio sistemático. Entonces, ¿qué pasa? Estamos resolviendo casos que cada vez se resuelven de mejor manera porque hay una comprensión mejor de la violencia, pero el problema sigue. Entonces, estamos en esta parte del acceso a la justicia, pero no de prevenir.
Entonces la prevención se está quedando muy atrás y eso nomás va a traer como miles de carpetas de investigación guardadas porque humanamente es imposible atenderlas a todas. Y aparte, otro tema que a mí me parece como muy importante y es un tema de debate en muchos espacios, pero entender que la reparación del daño es importantísima, claro, pero también el hecho de que reparar el daño es buscar la no repetición. Y aunque queramos o no, la única manera de encontrar la no repetición es involucrando a los agresores en estos procesos. Entonces, ¿qué es decir? De nada me sirve un agresor en la cárcel. Un agresor me sirve en terapias de masculinidades, en terapias de crianzas, entendiendo qué hizo mal, en qué momento se volvió una persona violenta. Claro que muchos irán a miles de talleres y tal vez nunca lo van a entender, pero si no empezamos a hacer el esfuerzo de que al menos 1 o 2 empiecen a entenderlo, se van a seguir perpetrando estos conceptos. Entonces, creo que también hace falta involucrar a los hombres desde sus espacios, obviamente, en la responsabilidad que tienen de deconstruirse para dejar de replicar la violencia. Y eso es parte de la prevención que lamentablemente sigue como en última instancia. ¿Por qué? Porque aparte es cara. Implica gente especializada en el tema y si no hay dinero, pues voy a seguir sacando lo que tengo con lo que puedo, ¿no? Entonces seguimos teniendo carpetas de investigación en la que, señor, páguele a la señora lo que le debe de terapias. Y se acaba el caso. Y sí, la señora va a terapia. ¿Y de qué nos sirve que la señora vaya a terapia si él va a volver a agredir a otra mujer? O muchas veces páguele lo que... O son personas que tienen hijos y que de todas maneras siguen replicando estos modelos violentos. Ajá, y luego este gran riesgo de que los niños se vuelven instrumento de la violencia, ¿no? Entonces, ya no te voy a golpear, ya no te voy a decir nada, ya no te voy a agredir a ti, porque ya un juez me dijo que no puedo. Pero te voy a estar metiendo demandas de guardia y custodia cada tercer día, te voy a denunciar con el DIF por incumplimiento de tus obligaciones a nuestros hijos, aunque no hayas hecho nada incorrecto, pero te van a estar visitando y son actos de molestia. Te voy a denunciar por lo que se me ocurra, por violencia, por lo que sea. Entonces, se instrumenta al sistema judicial para continuar la violencia y no solamente continuar la violencia a través de lo judicial, usando a tus hijos e hijas como un mecanismo de control. Entonces, es peligrosísimo cuando no atendemos el problema desde la raíz. Claro, es importante reparar, pero también la garantía de no repetición está totalmente olvidada en estos procesos. ¿Por qué? Porque ya entendimos cómo reparar, entonces seguimos ese caminito. Y qué padre, ¿no? O sea, es importante, pero y luego llega otra señora violentada por el mismo agresor. O a veces ni siquiera sabemos reparar bien, ¿no? Entonces no le ofrecemos a la señora terapia, no le ofrecemos espacios seguros, no le ofrecemos apoyo para que pueda sacar a sus hijas e hijos adelante. Entonces ella tal vez ya no va a regresar violentada por el mismo agresor. Pero si ella no rompe también con estos esquemas de violencia, va a encontrar a alguien más que pueda seguirla agrediendo. Entonces tenemos mujeres que tienen carpetas del mismo agresor o de otros agresores. ¿Por qué? Porque nunca se les atendió para solucionar el daño que les hizo la violencia. Y son impactos que pues, terminan transminando la niñez y adolescencia y que nos va a dejar con una nueva generación educada en la violencia y que va a seguir violenta. Que al final nos sigue saliendo más caro, ¿no? Este tipo de modelo en lugar de atenderlo de manera integral o ver este tipo de vacíos, ¿no? Que hay que atender. Sí, no terminamos de entender que estos mecanismos son temporales. O sea, no es la idea de que siempre exista una fiscalía especializada para las mujeres. La idea es que esta fiscalía logre romper con el sistema para que un día no sea necesaria. Pero no, o sea, preferimos mantenerla ahí a buscar cómo erradicar el problema. Y esto no es algo estatal, la verdad. O sea, esto es algo a nivel nacional. Digo, tenemos un presidente que niega que haya violencia de género y que somos familias fraternas en todo el país. Entonces, desde el discurso es donde dices tú, si no se cambia la política pública, por más que nosotros nos movamos y hagamos todo, no vamos a lograr el cambio. ¿Por qué? Porque quien toma las decisiones no cree lo que le estamos diciendo. Marifer,
si tuvieras que elegir un momento que fuera el más significativo o el de mayor satisfacción dentro de ese, ¿cuál sería? Yo creo que no es un momento, sino varios. No. Sí hay un momento muy, muy específico en el que yo dije, valió la pena. 2, más bien. Uno es cuando, saliendo de una audiencia, íbamos caminando para el carro. La audiencia había concluido ya el divorcio. Ya se separaban, se había acordado las pensiones, todo. Entonces la usuaria se voltea y se me queda viendo y me dice, ¿eso significa que ya estoy divorciada? ¿Ya estoy separada? Y dije, sí, ya. Me dijo, soy libre. Y fue así como que nunca había medido el impacto de lo que puede hacer un caso, ¿no? Y me abrazó y estamos llorando juntas. Y para mí eso fue como muy impactante, ¿no? O sea, para ella yo no la había divorciado, le había ganado su libertad. Y es algo que a veces no medimos. Y es algo que valoro mucho, no solamente de ella, sino de todas las mujeres que me dieron la fortuna de acompañarlas. De todas aprendí mucho, de todas aprendí la resiliencia, porque estar en un proceso judicial es horrible y aún así ellas no flaquean. O sea, es como, sí, tendrán sus momentos de debilidad como cualquier persona, pero ellas siguen buscando la justicia. Y eso es algo que yo agradezco mucho, porque es poner en la vida de una persona que no conoces, que de repente aparece ahí, te hace una entrevista, te llena unos papeles y te dice qué tienes que hacer para solucionar tu problema, y poner lo más valioso de tu vida, que son tus hijos, tus hijas, tu libertad, y confiar. Eso es algo que nunca voy a acabar de agradecerles. Marifer, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues solamente ahora en esta etapa distinta de mi vida, en otra trinchera, me recuerda y me reitera que la lucha por los derechos de las personas, por la dignidad de las personas, está en todos lados. No tienes que estar en un espacio físico específico para poder luchar por alguien más. Puede ser un momento en el súper en el que te des cuenta de algo que está pasando. Y si todas y todos nos tomamos esta responsabilidad de decir, me toca, no me toca callarme, me toca defender a otra persona, creo que tenemos una oportunidad de cambio. Pues muchísimas gracias, Marifer, por habernos dado esta entrevista y por compartirnos sobre toda tu experiencia y trayectoria. Realmente aprovecho para decirte que es un placer conocerte. Yo que te conocí en el CEDEM específicamente, y trabajar contigo, ¿no? Saber que existen personas que se dedican su vida a la defensa de los derechos humanos, de las personas y a la dignidad, ¿no? Devolver la dignidad a todas las personas. No, y también ha sido un placer, y realmente, pues para todas las mujeres maravillosas que conocí en el centro, realmente se volvió casa. Ustedes son casa como personas. Y sé que la lucha seguimos de la mano, tal vez no en el mismo espacio físico, pero seguimos en la lucha. Así es, cada una en un espacio diferente, pero como tú lo dijiste, se puede trabajar desde todos los frentes. Tu lugar va a quedar grande, Marifer, pero te deseamos mucho éxito y pues aquí seguimos. Chihuahua es súper pequeño, así que nos seguiremos viendo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a las personas que siguen el programa, ya regresamos con una entrevista más. Recuerde que en esta emisión estamos conmemorando el Día de la Justicia Social. Regresamos. Ya estamos de regreso en el estudio con otra entrevista para el programa de Nuestras Voces, y nos acompañan en estos momentos Claudia Lorena Martínez Rodríguez y Katia Fernanda Tenorio Chavira. Ambas nos acompañan de Edifica, Educación y Formación Integral Canosiana. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto tenerlas aquí. ¿Y qué les parece si empezamos platicando un poco de qué se Edifica y, bueno, primero, cómo nació, cómo fue que se formó? Bueno, Edifica, ya como lo comentaste, es una asociación civil que se encuentra a las afueras de la ciudad, en la colonia Vista Cerro Grandes.
nació el 31 de agosto del 2005 como algo legal, pero ya cuando los usuarios pudieron asistir fue el 6 de mayo del 2006. Entonces este año precisamente cumplimos 15 años como asociación civil, estamos de vestidos largos y quinceañera y todo. ¿Y cómo empezó? Viendo la necesidad de la población vulnerable. Vimos que las hermanas canosianas vieron la necesidad de acercarse más a este tipo de población, no solamente por su necesidad educativa, económica, sino también emocional. Entonces las hermanas vieron que era un gran proyecto, no para evangelizar solamente, sino para trabajar en los valores humanos. ¿Desde cuándo están las hermanas canosianas en Chihuahua? Llevamos 30 años. ¿Y Edificas ese es el primer centro que ustedes crean? Como centro comunitario, sí. Nosotros también tenemos un colegio que es el Instituto Morelos, que ya era escuela antes de que nosotros lo tomáramos, pero tenemos 30 años en el colegio. Empezamos primero en esa institución, que también es asociación civil, asociación civil, perdón, y después de ver y evaluar la situación que queríamos llegar a más personas, se fundó lo que es Edifica. ¿Cómo se dieron cuenta como que en este sector era importante formar el centro? Pues sí, fue un proceso muy largo. Hablando con la hermana que fundó Edifica, pues ella nos contó que fue todo un análisis desde hablar con otras asociaciones, hablar con sacerdotes, hablar también con personas pues que están más cercanas a la sociedad civil de gobierno y de todos ámbitos. Y fueron haciendo estudios, se estuvieron asentando en distintas zonas de la ciudad hasta que llegaron a Vista Cerro Grande y dijeron, no, aquí es. Esta es la zona que ahorita está más vulnerable, porque en esos entonces, pues en Edifica ahorita ya hay muchas cosas alrededor, muchos asentamientos, escuelas y demás, pero en ese entonces no había nada. Entonces dijeron, no, aquí es el lugar, aquí es pues donde nosotros tenemos más trabajo que hacer por la vulnerabilidad en que se encontraba y pues gracias a Dios ha crecido mucho, pero sigue siendo muy, muy vulnerable aún en estos años. Entiendo que son parte de la congregación de las hermanas canosianas quienes trabajan en la organización, pero ¿quiénes más, aparte de ustedes, están ahí? También los principales son el consejo directivo, que está conformado ahorita por las hermanas canosianas. Hace un poco se hizo este cambio. Antes era un consejo mixto, había hermanas y había también laicos, pero pues ya por la naturaleza de la asociación que viene de una congregación religiosa, se hizo este cambio a un consejo con puras hermanas. Pero ya el equipo directivo, la dirección es también una hermana. Y el equipo operativo, ese ya está conformado pues también por hermanas, que es como la hermana Claudia, y por personas laicas, que pues ya se ocupan de otros distintos cargos, de coordinación, recepción, pues instructores y demás. ¿Cuáles son los programas que ustedes ofrecen en Edifica? Son 3 ahorita en estos momentos, donde abarcamos toda la población. Uno que es el desarrollo de familias, que tenemos PADI, que es donde trabajamos con niños. Ahorita por la pandemia tenemos un número de 10 niños por lo que nos permiten, pero este programa ayuda para que los niños de bajos recursos puedan tener una alimentación, o sea, de la escuela salgan y estén en nuestra institución en lugar de estar solos en casa. Por lo mismo que es una población bastante vulnerable, pues los papás tienen que salir a trabajar o las mamás solteras dejan solos a sus hijos. Entonces se hace este proyecto para que los chicos tengan una buena alimentación, tengan clases particulares. Tenemos en ese programa música, teatro, ayuda en tareas, un taller de nutrición, deportes y creo que nada más. Entonces cada turno, antes era por turnos y estos niños recibían esas clases extra, aparte de la comida. También tenemos alianzas, que es con Alma Calma, que es psicología, y con Casa de Cuidado Diario, que también esa alianza se buscó también por estas madres solteras que tienen a sus hijos pero no tienen quien los cuide. Entonces se hace esta alianza para que los chicos también tengan alguien que los cuide y que les dé una buena alimentación. También tenemos lo que es otros programas, que es la educación
presencial y en línea, lo que es la prepa, la primaria, secundaria en ICHEA y lo que es la prepa C por computación. Y también tenemos, bueno, por medio de computadoras, y tenemos taller de computación e inglés. Entonces, bueno, digamos en un mundo en el que no existía la pandemia, los niños llegaban después de la escuela, se quedaban con ustedes y ¿hasta qué hora más o menos se iban? 5 de la tarde, 4, cuando los papás podían asistir por ellos. Okay. Y para este otro programa, en el de la primaria y la secundaria, ¿eso sería para adultos? Uh-huh. A partir de los 14 años, que es un chico de secundaria que no puede cursar su escuela regular, se les invita a que sean parte de estos programas. También por lo mismo, vuelvo a repetir, la zona es bastante vulnerable y los chicos tienen que dejar la escuela por los recursos, porque tienen que trabajar. Entonces, se les ofrece este tipo de horarios que es más flexible para que ellos saquen sus estudios lo más pronto posible y puedan tener un trabajo mucho mejor. Porque esta sociedad nos pide tener más estudios, quieras o no. Si queremos sacar un poquito más de dinero, nos piden ya, ahorita es casi obligatorio tener universidad. Antes era la primaria, ahora si no tienes universidad, sigues trabajando en algo simple, pero te piden más cosas. Entonces buscamos que nuestros usuarios se vayan superando, porque también en estos momentos en este tiempo hicimos convenio también con la Universidad de Línea para que ellos sacaran hay ese programa para que saquen su licenciatura en línea. Okay. ¿Con qué universidad es este convenio? No recuerdo así exactamente el nombre, pero es Universidad en Línea de México, algo parecido, Universidad Abierta de México. ¿Y cuántas personas ustedes reciben o atienden más o menos al año? Pues en un mundo sin pandemia también, normalmente sí. Son como 250 usuarios al año, va fluctuando entre más o menos, pero sí sería un aproximado. Y bueno, ¿tienen contemplada alguna actividad para celebrar los 15 años de FICA? La verdad, sí. O sea, a pesar de la pandemia, a pesar de... Sí. Nosotros seguimos festejando. Entonces, no importa que haya pandemia. Ahorita estamos planeando hacer varias actividades, si no se puede presenciales, virtuales o las dos, para que abarquemos a mucha más gente. Porque 15 años no se dicen fácil, pero han pasado por muchas cosas el centro. Entonces, sí queremos hacernos conocer más como centro, que para eso estamos, o sea, para la gente. Y si la gente no lo conoce, pues no trabajamos. Entonces, se hizo para la gente y con la gente. Entonces, estos 15 años lo que buscamos es que lleguemos a mucho más gente para que aprovechen esta oportunidad que es el centro comunitario. Bueno, en estos 15 años, ¿cuáles serían los principales retos o obstáculos que han tenido como organización? Los retos, pues sí ha habido muchos. Desde un inicio, pues fue empezar en una colonia donde no había pues nada. Y pues enfrentarse también a una nueva cultura. Las personas ahí en Vista Cerro Grande, no sé si es cultural, pero empiezan muy motivadas, pero después de un rato como que pierden esa motivación y se empiezan a alejar. Entonces, pues ese es un reto que hasta la fecha seguimos enfrentando, el que nuestros usuarios sigan activos, sigan interesados y sigan en los programas. Creo que pues una de las mayores dificultades es que por la misma vulnerabilidad de la zona, pues las personas tienen otros intereses más rápidos o más al momento que cubrir y la educación se va quedando en segundo plano. Entonces, pues nuestro mayor reto es ir concientizando a las personas que también la educación es importante, que necesitan ir y capacitarse, así no sea terminar a lo mejor la carrera, sí capacitarse en algo para que pues tengan un mejor acceso a otros trabajos, como comentaba la hermana. Y pues también los recursos financieros, ese es un reto también que desde un inicio, porque nosotros tenemos planes, tenemos muchas ideas y muchos proyectos que realizar, pero pues en recursos no se pueden llevar a cabo y pues nuestro principal objetivo es la gente, pero pues si está de por medio el recurso financiero, sí es un obstáculo. Y bueno, la contraparte, que sería como sus logros más importantes o alguna historia de éxito que nos pudieran compartir. Siento que el hacer alianzas con otras asociaciones nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué?
porque ahorita es una sociedad global. Entonces necesitamos ayuda de todos. Como yo necesito ayuda de la otra persona, como él necesita de mi ayuda. Entonces, el buscar ese tipo de alianzas y hacer alianzas, como ahorita que tenemos, por ejemplo, Alma Calma, que es psicología, que también es una asociación civil, Casa de Cuidado. O sea, no es parte de nosotros, pero ese tipo de rompecabezas, porque lo que buscamos es de la integración del ser humano. Sí, yo cubro la educación, pero tú me cubres la área psicológica, tú me cubres el área de cuidado personal. Entonces, tener esas alianzas siento que ha sido uno de los logros más importantes para la institución, porque nos vamos unificando como sociedad. Bueno, durante el 2020 vivimos todos el confinamiento y había que acostumbrarnos a muchas nuevas actividades. Pero tomando en cuenta ya la experiencia del año anterior, ¿cuáles son sus proyectos para este 2021? Pues primero que nada también buscar la forma de llegar a más personas, porque el voltearnos a un mundo digital sí fue, o sea, no era algo que teníamos planeado. Entonces, pues tuvimos que adaptarnos y yo creo que aprender a usar las redes a nuestro favor, eso es algo que tenemos también que ir mejorando cada día. Y sobre todo adaptar nuestros proyectos, porque los proyectos siguen, la necesidad de la gente sigue. Entonces, en este año nosotros tenemos pues esa visión también de este año no sé cuándo vaya a acabar la situación en la que estamos, entonces tenemos que mejorar esa adaptación a las redes y al mundo virtual. Y bueno, hablando un poco en el tema de la justicia social, ¿cómo es que visualizan ustedes o cuál es la percepción de este tema en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo ven la justicia social aquí? Mira, nosotros como asociación civil, nuestra visión y misión es fundado por Magdalena de Canosa, que es la fundadora de las Hijas de la Caridad Canosiana. Ella tenía una visión, quitando que la religiosidad y lo que es santa, ella tenía una visión de una mujer que quería que la educación fuera lo más importante, la integración del ser humano. Si nosotros como personas o nuestras áreas personales no están bien adecuadas, no vamos a ser una persona íntegra. Entonces, si no tenemos educación, es más fácil caer en ser población más vulnerable. Si no tengo salud, pues es igual, o sea, ¿cómo voy a pensar en tener una carrera o en estudiar algo si lo que no tengo, lo más importante, salud o alimentación? Entonces, como que ella vio esta necesidad de la integración del ser humano. Entonces, nosotros como institución laical, porque trabajan muchos laicos, tomamos esa misión. Sí, la justicia social, sí, es una realidad de que algunas veces, y lo podemos ver en Edifica, o sea, es una población bastante vulnerable porque no hay mucha justicia algunas veces. La educación, muchos dicen, la educación es laica y gratuita. Y allá muchos chicos han tenido que dejar la escuela porque no tienen una computadora, no tienen un celular, si no tienen una televisión para seguir los programas educativos que el gobierno está implementando. Entonces, nosotros buscamos como asociación seguir los principios de Santa Magdalena a la manera en que el tiempo de hoy nos permite. Sí, nos estamos adecuando a la tecnología, pero sí nos estamos arriesgando un poco más por nuestros usuarios. Sí, a que ellos saquen algo de provecho de esta pandemia, porque son los que más salen perjudicados, porque son los que están afuera de la ciudad. Cuando gusten conocer por allá y ver la realidad de nuestros usuarios, van a comprender muchas cosas. Porque muchos dicen, es que todos ahorita en la pandemia, todos estamos igual, estamos en el mismo barco, unos nos quedamos sin trabajo, pero pues ahí está el gobierno que nos ayuda. Realmente la necesidad que tienen nuestros usuarios es bastante significativa. Entonces, el ver la justicia social en esa realidad sí es comprometedora. Sí, es decir, o me pongo la camiseta o me voy. Porque ver a un usuario que tuvo que dejar de estudiar hasta la prepa en línea porque tenía que trabajar, pero no puede trabajar porque lo limitan con esto de la pandemia y tiene 5 hijos. Entonces es buscar más allá también como institución cómo le ayudas a tu usuario.
¿sí? Porque la sociedad te dice, no, es que no salgas, pero si no sales no comes. O sea, ellos trabajan día a día y trabajan para comer ese día. Entonces, sí, esto de la justicia social, sí invito a que nos hagamos conscientes todos, no solamente nosotros como institución, sino todos, porque todos somos parte de que esta justicia social se forme. No es parte del gobierno, no es parte de la religiosidad, es parte de todos, porque la sociedad la hacemos todos. Sí, justamente, qué importante esta frase que dices, ¿no? Las personas que piensan que estamos todos en el mismo barco son personas que están en una burbuja, no están en un barco, ¿no? Que no alcanzan a dimensionar las realidades de otras personas. Y bueno, esta pregunta sería, ¿cómo podría la sociedad ayudar a que Edifica siga trabajando? Pues eso sería también acercándonos. Nosotros tenemos, pues ahorita la mayor necesidad va a ser económica. Realmente esa es la mayor necesidad, no solo Edifica, yo creo que cualquier asociación se enfrenta a esto. Entonces, esa sería la primera. El apoyo, yo creo que hasta los 10 pesos ahorita también la gente, pues no estamos saliendo realmente. Entonces, no estamos gastando como lo hacíamos antes. Entonces, la primera forma en la que yo les invitaría es en lo que se pueda, en la medida en que cada quien pueda apoyar también económicamente. Otra es yendo a conocer, dar a conocer Edifica, dar a conocer su misión, lo que hacemos. También, mientras una asociación la conozcan, genera más confianza, genera pues también que las personas se acerquen. Entonces, también esa será otra invitación a que quienes nos conocen y quienes quieran ir a conocernos con todo gusto, ahí estamos con todas las medidas necesarias, pero estamos abiertos a la gente a que nos conozcan y que pues también nos den a conocer. ¿Reciben ustedes a personas voluntarias que quieran ofrecer su trabajo? Sí, también. ¿Cuál sería la forma de contactarlas? ¿La que quieres? También tenemos los medios que son nuestras redes sociales. Pueden hablarnos a los diferentes teléfonos, pero también tenemos Facebook, Instagram, que algunas veces los voluntarios son más fáciles de manejarse en las redes. Entonces, ahorita lo que tenemos es un programa de voluntarios virtuales, por lo mismo de que no podemos tener tantas personas en la institución, pero sí podemos hacer grandes cosas virtualmente. Como lo dijo Katia, si aprovechamos esto a nuestro favor, podemos llegar a muchas personas y ya muchas asociaciones para hacer estas alianzas, pero necesitamos saber de tecnología, a pesar de que nuestros usuarios no puedan estar en las redes, pero podemos, como asociación, estar involucrándonos más con más personas y que nos puedan ayudar en estos medios. Porque sí, muchas personas dicen, es que yo no puedo ir personalmente o presencialmente, pero sí puedes, ayudar virtualmente. Que un chico de la prepa, tú sabes de matemáticas y tenemos chicos de prepa, entonces nos aventamos una videollamada por ahí. Si él estando en la institución y tú estando en tu casa, los medios hay. Y la creatividad, si quieres, le existe. Bueno, ¿algo más que les gustaría agregar a esta entrevista? No, pues nada más agradecer mucho la oportunidad que nos dan a las asociaciones, pues para darnos a conocer, hablar un poquito de lo que hacemos, nuestra misión, en lo que trabajamos, y pues estos espacios son realmente de mucho valor para nosotros. Agradecemos mucho esta oportunidad. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y tienen las puertas abiertas de Nuestras Voces. Si nos quieren venir a dar a conocer algún proyecto, algún programa que tengan en puerta, son bienvenidas. Y pues con esto concluimos con esta entrevista. Muchas gracias a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces. Ya volvemos para el cierre de esta emisión. Concluimos la emisión de Nuestras Voces por el día de hoy y agradecemos a las personas invitadas, a Marifer Aquino, a Claudia Martínez y Katia Tenorio. Además, gracias al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. No se pierda el siguiente programa el miércoles 24 de febrero a partir de las 12:30 del mediodía, donde hablaremos más sobre derechos humanos. Siga nuestro programa a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Muchas gracias por haber estado en esta emisión y agradecemos también al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, les espero en el siguiente programa. Hasta la próxima.